Javier Pantoja Ferrari. Él es jefe de área de Desarrollo Digital del Museo Nacional del Prado y nos va a presentar el nuevo website del Museo del Prado. Una iniciativa que se ha realizado con el apoyo de Telefónica y que apuesta por trasladar la experiencia de la visita del museo a un entorno digital enriquecido. Javier lleva trabajando en el área de comunicación del Museo del Prado 8 años. Es licenciado en Historia del Arte, diplomado en Filosofía del Arte y Estética y máster en Gestión Cultural. Y ya nada más, le cedo la palabra. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues agradecer al Museo Arqueológico su invitación, a GEVAN también por su invitación a participar en estas jornadas. Y la primera reflexión cuando hablé con el director del Arqueológico, ¿no?, que decía, Javier, bueno, interesaría que vinieses a contar la nueva web del Museo del Prado. Yo dije, ya, pero tu jornada va sobre aplicaciones, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y me dice, no, pero es interesante que cuentes la web. Bien, y tiene mucho que ver, evidentemente, la web del Prado con la nueva web del Prado, con las aplicaciones. Voy a hacer un esfuerzo importante por no... creo que estoy entre colegas, creo que estoy con gente que trabajamos todos de una manera u otra relacionados con los museos, con la tecnología, con la cultura, con el arte. Y todos conocéis la web del museo, la nueva web del Museo del Prado. Con lo cual voy a intentar hacerlo de tal manera que no veáis la nueva web del Museo del Prado. Y os voy a contar cómo la hemos hecho y de dónde viene y hacia dónde estamos y hacia dónde va. Esa era la idea y este es el objetivo de esta charla. Conocéis la web, espero que hayáis navegado por ella, espero que la experiencia haya sido satisfactoria y espero que os haya gustado. El trabajo de la nueva web del Museo del Prado empieza en una... como toda obra, tiene un soporte que es importante. Un soporte que en este caso es el Plan de Actuación 2013-2016. Me gusta empezar como Leónidas y los troyanos, ¿no? O sea, y los espartanos, ¿no? Un poco de hemos muerto aquí por las leyes, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sí, morimos por las leyes, Plan de Actuación 2013-2016. En ese se presenta la estrategia digital del Museo Nacional del Prado. No solo la estrategia digital, sino la estrategia general del museo. Y la estrategia digital no es sino la parte digital de la estrategia general del museo. Había 5 programas de actuación, el quinto era Prado Online. En este programa, que era Prado Online, estoy hablando de que esto se aprueba por el Real Patronato del Museo Nacional del Prado en el año 2013. En este programa, tiene como objetivos estratégicos incrementar el conocimiento sobre la colección y las actividades del museo a través de Internet, optimizar y facilitar el acceso online a contenidos e información sobre el museo, independientemente del lugar, dispositivo y plataforma de acceso, y crear comunidad a través de las redes sociales, participando del diálogo actual sobre arte y museos. Esto se escribió en 2013. Con esa idea, empezamos a trabajar como veis, los objetivos estratégicos, el Prado Web, el objetivo y las diferentes actividades. En una de ellas era el nuevo website. Es importante este punto porque una web no surge de una idea extemporánea de alguien que dice vamos a hacer una nueva web. Un proyecto digital no surge de una improvisación. Y un proyecto, porque ya tiene detrás un desarrollo y una estrategia. Y una estrategia que ha de ser aprobada por los órganos de gobierno, en este caso en el Museo del Prado, ¿no? Esto nos da un marco y un buen, como decía, un buen soporte para trabajar, ¿no? A mí, que ya he hecho el proyecto y que ya me han salido alguna que otra cana con este proyecto, será también por la edad, empiezo a darme cuenta que lo teníamos bastante claro en ese momento. No sé si casi asombra que con todas las vueltas que lleva un desarrollo de este tipo lo tuviésemos tan claro, ¿no? En tanto que si veis las actuaciones que están aquí en
en la slide, rediseño completo del website, ampliación de contenidos del website, reestructuración, ampliación de canales y secciones, desarrollo de nuevas funcionalidades, puedo seguir, volcado de información, semantización de las bases de datos, actualización tecnológica de las bases de datos, etcétera. Todo este proyecto, que suena así como muy desde un punto de vista de marco legal y normativo, tuvo bueno, pues tiene detrás una gran labor organizativa. La coordinación del desarrollo del nuevo website del Museo Nacional del Prado recayó sobre el servicio web, como no podía ser de otra manera, que en ese momento dependía del área de comunicación del Museo Nacional del Prado. En el servicio web recayó la coordinación de todas las áreas y departamentos del museo, en tanto que era el servicio web el que contrataba, era el servicio web quien gestionaba a nivel interno, era el servicio web quien tomaba las últimas decisiones, refrendadas, por supuesto, por la dirección. Esto es importante porque aquí voy a hacer un pequeño inciso. Hay una labor que hacemos mucho los profesionales de los museos que es como mucho más, voy a decir, mundana, o más que es hacer pliegos, hacer memorias, hacer certificados de conformidad del gasto, hacer todo ese tipo de burocracia necesaria para llevar a cabo un proyecto de este tipo, que solo cuando está ya resuelto parece que no importa, pero la mayoría parte, por ejemplo, del tiempo que realizo en mi trabajo es ese tipo de burocracia o de trabajo administrativo necesario para desarrollar un proyecto, trabajo de este tipo, trabajo administrativo y burocrático que solo tiene un refrendado desde un punto de vista de una estrategia que coordina la actuación y te da la posibilidad de coordinarlo a nivel interno en el Museo del Prado. Es muy relevante porque creo que cuando se viera a hablar aquí entre profesionales, entre colegas, de estos temas, casi soslayamos ese punto y hablamos del qué bien nos ha quedado la web, en este caso, qué bonita es la aplicación o cómo nuestros usuarios están. Pero no hablamos mucho de todo ese trabajo que es tan necesario y tan sumamente cansado, ¿vale?, para llevar a cabo. Y que desde aquí me permito cierta reivindicación del hecho. Bien, hay otro tema también. Una vez que teníamos muy claro quién iba a coordinar el proyecto, qué marco legal y qué marco normativo a nivel incluso interno y organizativo lo iba a sustentar, había un tema también de ver qué queríamos hacer con la nueva web del Museo del Prado. Dentro de una estrategia digital, no queríamos hacer una nueva web, queríamos implementar una estrategia digital. Y la web era parte de ella. Entonces, bueno, pues queríamos ver, o sea, con qué contenidos trabajábamos. La materia de nuestro trabajo. Bien, la materia de nuestro trabajo es una cosa llamada SAC, o en nuestro caso, este es el sistema de acceso a las colecciones, este es el SIGMA, Sistema Integrado de Acceso a la Gestión de las Colecciones del Museo. Para hacer una web en 3 años, nos hemos llevado 10 años digitalizando, documentando, haciendo bases de datos en SQL, gestionando todo un flujo de trabajo a nivel interno para que nuestras bases de datos a nivel interno estén accesibles a todos los trabajadores del museo, por supuesto, y que toda esa información esté ordenada, toda esa información esté actualizada, haya por parte del archivo fotográfico fotos actualizadas, haya por parte del departamento de documentación bibliografía actualizada, haya datos actualizados de dónde está la obra por parte de la brigada de montaje. Todas esas áreas, todos esos servicios que trabajan en el Museo del Prado tienen en este sistema su referente y aquí volcamos toda la información. Sin esto no hay web del Prado. Es así. No hacemos webs de la nada, hacemos web con una base de datos detrás que nos la refrenda. Sin esto no hay forma de hacer lo que hemos hecho. Y es un trabajo de todos los departamentos del museo. Nosotros, como servicio web, lo que hemos hecho es crear una web por encima, pero este era el trabajo. Y este es lo que hemos tardado 10 años. Esto es, por ejemplo, cómo se ve la ficha de obra de la baja vestida a nivel interno. Podéis ver datos básicos, descripción, firmas, inscripciones, iconografía, obras relacionadas, procedencia, seleccionar, por ejemplo, he puesto varias pantallas, ¿no?, iconografías para ver la obra, seleccionar, ver cómo se suben los datos, cómo trabaja el departamento de documentación en estos datos. Sin esto, insisto, la web sería imposible. Esta es la herramienta que tenemos a nivel interno. Y con eso trabajamos. Esta ha sido una labor del Servicio de Informática, del Archivo del Museo del Prado, del Servicio de Documentación y Archivo de Biblioteca, por supuesto, y de todos esos trabajadores que suben
o sea, personal del museo que suben su información sobre, por ejemplo, yo qué sé, los movimientos de obras, restauraciones, como veis, exposiciones, restaurador de marcos, todo está aquí incluido. Evidentemente aquí hay un trabajo, y esto es lo que hemos hecho durante estos 3 años, de refrendar y de actualizar esa información, y de que esta información, que ya está actualizada, por supuesto, porque es nuestra herramienta interna de trabajo, sea ver qué es interesante y cómo publicarla en la web del museo, en tanto que el lenguaje de un conservador o de un restaurador a lo mejor no es muy accesible para todo público. Esa labor sí que la hemos hecho. Aún así, hemos primado casi esa labor documental, ese volcado de datos, antes de ajustarnos a un lenguaje. Considerábamos que al usuario lo suficientemente maduro o lo suficientemente libre para aprender. Y si no aprender, para no decirle, no tiene usted el suficiente nivel para llegar a esto, porque no es historiador del arte o no es restaurador. Usted lea, aprenda y si quiere, le interesa, puede aprender más. Nuestra labor es darle el dato, por supuesto que sí. Bien, el artista. El artista es una reflexión que me hago sobre qué es realmente o que en nuestro momento nos hicimos cuando, por parte del punto de vista del servicio web, nos enfrentamos a, bueno, a quién era nuestro usuario, a quién sería nuestro posible usuario. El posible usuario de la web del Museo del Prado. Hicimos, bueno, diferentes, es lógico, diferentes métodos o sistemas de definir diferentes tipos de usuarios. Fue un sistema que, bueno, que es la experiencia de usuario que marcó Alan Cooper en su momento y a base de data catering y queríamos buscar un usuario medio. Leímos mucho, hicimos mucho benchmarking, trabajamos, porque no hay cosa peor que conocer mucho a nuestro usuario. Mis compañeros de atención al visitante, que están aquí sentados, conocen muy bien a los usuarios del Museo del Prado. De eso las visitas. Saben qué edad tienen, saben a qué hora entran, a qué hora salen, a qué franja, qué entradas compran, qué salen y qué no. Pero ¿ese es el usuario del Museo Nacional del Prado, el visitante? Esa es la pregunta que nos hicimos cuando empezamos a ver los perfiles de público que tenía esto. Incluso aquí hay gente que hicimos como 17 perfiles de público. Hay gente aquí que tuvo nombre entre los asistentes. Hubo un perfil tecnológico, por ejemplo, hubo un perfil muy de redes sociales, hubo un perfil de profesor universitario extranjero, hubo un perfil de persona que trabaja en educación, hubo un perfil. Todos esos perfiles los fuimos analizando y, como vemos qué buscaba en Internet, qué podría buscar en la web del Prado, qué podía ser interesante para la web del Prado, para él y tal. Y fuimos cerrando los perfiles, porque evidentemente para vender algo, tienes que vendérselo a una persona. Eso es un dato que teníamos muy claro. Buscamos un perfil claro. Y ese perfil, por supuesto, no era un historiador, no era un educador de museos, no era alguien que está todo el día en redes sociales tuiteando, no era ni siquiera un visitante del museo. Era lo que en su momento el director del Rijksmuseum, y de eso nos dimos cuenta, definió muy bien cuando se lanzó la web del Rijksmuseum y literalmente, como dice Almodóvar, puestos a inspirarte, copia. Y nosotros copiamos, o sea, el Cultural Snacker. Y dijo, hay un usuario online que coge los contenidos y está consumiendo constantemente contenidos online. Y a ese usuario es dedicada a la web del Museo del Prado. En él pensamos cuando nos decidimos. Podríamos haber hecho una web pensada en gente muy centrada en redes sociales, o podríamos haber hecho una web pensada en gente muy centrada en educación, o podríamos haber hecho una web pensada en gente que le interesa visitar el museo físicamente. Y, sin embargo, no lo hicimos así. Vimos, pues estudiamos nuestros perfiles, estudiamos nuestros usuarios, vimos que el Cultural Snacker era el objetivo. Y sí, directamente pensamos, en cierto modo, que el Rijksmuseum había acertado en ese punto. Bien, como veis, estudiamos diferentes con criterios espero que la experiencia esté a la altura del museo, porque, como os decía al principio, esto muy de las leyes y tal, en el fondo el Prado, el Real Patronato, no nos combinaba hacer una nueva web, nos combinaba a tener una experiencia de Prado online. No queríamos hacer una web, queríamos una experiencia digital del Prado. Nos dábamos cuenta que con la web actual la experiencia digital del museo no estaba a la altura. Intentamos que con la web actual sí lo esté. No sé si lo hemos conseguido, pero al menos mejor está. ¿Vale? Y aquí teníamos diferentes vínculos emocionales y funcionales de los diferentes tipos de usuarios.
en los que podíamos ir desde un vínculo más emocional, necesidad de reconocimiento cercano. Son temas que me gustaría tratar con mucha profundidad, pero en este no puedo, ¿no? O de un punto de vista más funcional, de quiero enriquecer la visita física, o necesito preparar mi visita, o me gusta viajar con mis padres y quiero llevar a mis padres al Museo del Prado. En ese amplio espectro, desde lo emocional a lo funcional, empezamos a pensar en el diseño de la web. Estamos en fase todavía casi de definición de UX, de experiencia de usuario, y estamos en fase todavía de definición de qué web queremos hacer. El tema. En el tema marcamos sobre qué web hacíamos, marcábamos un punto para nosotros que era fundamental, que era la obra de arte como entrada. He definido antes que nos dimos cuenta que nuestros usuarios, la forma de acceder al museo era la obra de arte. Parece una perogrullada, pero es que no lo es. Hay otros museos que no se accede porque quieras ver la colección. Se accede porque a lo mejor tiene una conferencia muy interesante sobre, yo qué sé, sobre gentrificación. O se accede porque tiene un programa de educación muy interesante. O se accede al museo porque tiene una experiencia en redes sociales muy potente. O porque eres amigo de la fundación, de amigos, no lo sé. En el caso del Prado, y no es una perogrullada, y quizás la evidencia es lo más difícil de ver, es que la obra de arte es el vínculo de entrada. La gente viene al museo y accede a nuestra web por ver una obra de arte, y principalmente por ver una obra de arte que ya conoce. Esto es un dato que nos parecía obvio, pero no lo es. Y tuvimos que hacer mucha investigación para llegarnos a este punto. Desde ese punto de vista, queríamos que la obra de arte fuera la entrada del museo, que todo lo estuviera en tableta, en móvil, porque el acceso del Cultural Snacker era multidispositivo, que fuera una escribanía de un solo cajón es un concepto como muy antiguo, pero era fundamental en el sentido de que, si os acordáis de la web anterior del Prado, era una web en que tenía muchísimos cajoncitos y tú no sabías muy bien dónde ir, si te interesaba educación. Entonces ya a nivel interno siempre estaba la pregunta de dónde está la información sobre educación, ¿no? Que es lo que peor que le puede decir a alguien que se trabaja en web, ¿no? O dónde está la información sobre tu visita, o dónde está la información sobre la restauración que hice. Entonces te viene tu compañero y te dice, no lo encuentro en la web, no está en la home, ¿no? Y entonces dices tú, es lo peor que te puede pasar. Y te pasa constantemente, por otra parte. Entonces tú dices, bueno, es que a lo mejor el 90 y tantos % de mi público está en quiero ver las meninas. Y no es evidente decir esto, ¿eh? Os parecerá todo evidente, pero es que no lo es. Pongo un ejemplo. Al Museo de Brooklyn no se entra por ver la colección del Museo de Brooklyn. Se entra por una campaña brutal de Shelley, que hace redes sociales, y por una campaña de amigos al Museo de Brooklyn. Y ese es un mayor punto de entrada al Museo de Brooklyn, ¿vale? O sea, esto no es evidente. Igual que otros museos se entra por otras vías. En nuestro caso era la obra de arte. Una obra de arte, incluso en el caso de, por ejemplo, que tenía el concepto de munición social, era muy centrado en redes sociales también, porque nos interesaba que todo lo que se hablaba en redes sociales, nos dimos cuenta que era sobre las propias obras del museo. Y por otra parte, había que dar una estructuración de contenidos y de navegación, principalmente, perdóname, de navegación muy ligera. La gente se nos perdía. El Prado es un museo muy grande, son 200 años de historia. Hay países que tienen menos años que nosotros. Y hay una cantidad de documentación ingente. Y si ponemos todo y no se lo explicamos, la gente se pierde, ¿vale? Bien, con lo cual, por el punto de vista de diseño, hicimos que la obra de arte fuera el centro de la web. Y si veis, aquí está todo lo que es las acciones de usuario, datos, multimedia, datos relacionados, imágenes, todo lo que se puede hacer a través de la obra de arte. ¿Cómo lo hicimos? Bien, este es el grafo de conocimiento de la nueva web del Museo del Prado. Aquí se define el sistema CIDOC CRM. El CIDOC CRM es el sistema que impuso, bueno, que propone la ICOM sobre estructuración de contenido semántico en museos, para que, partiendo de la obra de arte, que como veis está en el centro, todos los contenidos que se subiesen a la web, partiendo de esa base de datos que os he enseñado al principio, estuvieran relacionados. Y con esa idea
es con la que trabajamos. Y por eso cuando veis una ficha de obra de la web del Museo del Prado tiene una imagen, por supuesto, un texto, un link al autor, vídeos multimedia, la ficha técnica, diferentes fichas e imágenes de las diferentes obras, bibliografía y tal, las actividades que la web que la obra se relaciona con ellas, porque todo está relacionado y todo está comprendido dentro de este grafo de conocimiento. La primera explotación de este grafo de conocimiento es la web. Esto serviría a nivel teórico. Por ejemplo, el British Museum tiene desde el punto de vista de gnoseología del conocimiento, tiene un desarrollo de un grafo importantísimo siguiendo el sistema CIDO CRM, pero no lo explota todavía. Nosotros quisimos ser prácticos y ver la primera explotación. ¿Qué hicimos con la primera explotación? La web del museo. ¿Cómo ordenamos todos estos datos? Pues los tenemos ordenados y los mostramos en una web. Y a ver qué tal funciona. Y en función de cómo funcione ya veremos explotaciones futuras. Y bueno, y nuestra obra, evidentemente, fue museodelprado.es, que espero que os guste y que naveguéis en ellas. Es una web que como pensaba, podía reflexionar un poco sobre todo lo que ha habido a lo largo de la mañana. Nuestra web, ya con esto termino, es una web que pues es evidentemente responsive. Es una web hecha para todo multidispositivo. Es una web. El Museo del Prado tiene aplicaciones móviles, pero son aplicaciones móviles muy dirigidas a para una experiencia de una obra concreta. Es una obra que tiene una experiencia o casi una publicación en papel y tal. Nosotros quisimos que nuestra web fuera la mejor aplicación posible sobre el Prado, en tanto que cualquier usuario puede tener una experiencia en su móvil, en tanto que, bueno, pues siempre busco pato, no sé por qué, pero bueno, me mola. Puedo buscar lo que quiera y me puede dar información sobre los diferentes y puedo dar filtro de resultados y todo esto con una experiencia móvil. Es otro concepto que me gustaría desarrollar más adelante si lo hablamos o en no ir a una aplicación móvil, sino a una mentalidad más responsive. Pero bueno, fue la opción que hicimos y por supuesto también hacemos aplicaciones móviles que, como conocéis, con Canvas Prado, la guía del museo, Foto Prado que hicimos con Samsung y tal, ¿no? Entonces son diferentes, porque son aplicaciones para cuestiones muy concretas, ¿no? Y, sin embargo, lo que es la visita, lo que es el recorrido por el museo y tal, fuimos hacia lo responsive. Y nada, y eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación del nuevo sitio web del Museo Arqueológico, del Museo del Prado, que bueno, nos deja con las ganas de visitarlo inmediatamente y ver todas las posibilidades que ofrece.